5 pilares, con nosotros están 4, ahorita van a saber qué significan esos pilares, pero uno es la nutrición, ¿sí? La otra es la medicina, la psicología y la fisioterapia, porque en realidad en lo que nosotros, si nos podemos mover, o sea, si nosotros nos podemos levantar en nuestra cama, en realidad podemos asearnos, podemos vestirnos y podemos socializar. Entonces la idea es que estos aspectos estén bien implantados en nuestro ser cotidiano para que tengamos una buena calidad de vida. Aquí en realidad también está el aspecto de la espiritualidad, que ya cada quien lo irá buscando, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. En realidad ahorita conformamos el equipo de un servidor, está la maestra en educación, licenciada en psicología Gabriela Serafín Vázquez, licenciada en rehabilitación Navarro, que por ahí anda abajo, está también Isabel Albrán, que no está por aquí, pero es parte de nuestro equipo, está Jorge, nuestro maestro en terapia deportiva, que está allá atrás con nosotros, y Roberto Hoyos, que en un momento llegará y que te hará también su aportación dentro de esta plática. La siguiente, por favor. Esta plática se centra en el magnesio. Ahorita van a ver por qué el magnesio. En realidad le puse así, magnesio como un elemento de salud, para entender qué está pasando en general con nuestro cuerpo y cómo necesitamos tener los elementos necesarios para que funcione. En realidad nuestro cuerpo es como una receta de un pastel, ¿no? O sea, que tiene que llevar lo necesario para que en realidad al salir del horno lo partamos, y además de que se vea como pastel, de que huela como pastel, sea realmente un pastel, ¿sí? Lo que está pasando mucho actualmente es que todos nosotros andamos más que saludables, andamos funcionales. Y esa es una de las grandes broncas que tenemos, porque mucha gente se levanta de la cama con un dolor en una rodilla, o con unas ronchas en un lado, o con un malestar en el estómago, sí, ahí cascabeleando, como yo digo, ¿no? Si tienen algo, ¿sí? Tenemos, la otra vez tuve un paciente, y me da mucho gusto porque estaban los alumnos del Autónomo, vienen aquí a estar con los pacientes, y en realidad la persona venía porque era sana y quería ver qué tenía, ¿no? Cuando le pregunté que si tenía algo, no, aparentemente estaba bien, ¿no? Pues resultó que tenía reflujo, no dormía bien, pero todo eso él lo tenía en el concepto de que finalmente estaba bien, era sano. Con todo eso era sano. Yo le dije, híjole, pues estamos fregados, porque si estando, o sea, realmente insalubles, le voy a poner esa palabra para entenderlo como no sano, y vivimos así, y como tenemos el concepto de que eso es sanidad, entonces en realidad no vamos a cambiar nada, porque la única manera de cambiar algo es cuando nos damos cuenta de que en realidad está mal, ¿no? ¿Sí? Me han tocado muchos casos de pacientes en donde la señora de 94 años pues era sana, se levantaba, arreglaba sus florecitas, hacía de comer solita y vivía hasta sola. Se cayó, se fracturó, ¿verdad? Y entonces ahí va el doctor, el doctor Ochoa, ¿no? Y resulta que era hipertensa, diabética, tenía osteoporosis, osteoartrosis, o sea, N número de enfermedades que no estaban catalogadas como problemas de salud. Y todos los hijos decían, pero mi mamá era sanísima. Pues no era sanísima, en realidad estaba en esa burbuja de la sanidad, ¿no? No sé si era santidad o sanidad, pero bueno. Entonces vamos a empezar por entender qué es el magnesio. Pues todo el mundo sabe, ¿no? Es un mineral. Ahí va a haber algunas cosas técnicas, pero de ahí en esta tecnicidad podemos encontrar, por ejemplo, que tiene un tamaño mucho menor que el calcio. Todo el mundo ha escuchado, por ejemplo, ¿sí?, de las piedras en los riñones, ¿sí? El oxalato de calcio se forma en los riñones y entonces se forma la piedra, ¿no? Y entonces sí, para que salga, todos lloramos, y mucho. Bueno, resulta que el magnesio tiene un tamaño menor que el calcio. Y entonces si tuviéramos una cantidad
ya empezamos con los beneficios. Si tuviéramos una cantidad real funcional de magnesio en nuestro cuerpo, estaría sustituyendo al calcio y nadie tendría cálculos de oxalato de calcio. ¿Se fijan? Entonces desde ahí empezamos a ver por qué es importante. Ahorita van a ver todavía más, ¿no? Y sobre todo esto desempeña un papel fundamental en una variedad de procesos fisiológicos. Ahorita van a ver algunos. La siguiente, por favor. Entonces ahora quiero entretenerme un poquito en esto porque normalmente aquí están pues unos vehículos, ¿no? Pero en realidad el ciclo natural del magnesio tiene que ver con tierra, vegetal, mamífero, tierra. Les voy a explicar qué pasaba. El patrón, ¿sí?, nunca pensó en las cercas. Entonces el mineral, ¿sí?, que está en la tierra, es donde está el vegetal lo absorbe, el mamífero ahí mismo se lo comía, ¿no? Ya sea el de 2 patas o el de 4, como ustedes gusten, ¿sí? ¿Y qué pasaba? El mamífero ahí mismo orinaba y entonces se hace el ciclo. Ahorita, actualmente, deberían los agricultores de ponerle minerales en donde estuviera el magnesio, porque no necesariamente le ponen magnesio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Se rompió ese ciclo. Al pasar de los años, pues sí salía el elote o salía la zanahoria, pero con una cantidad mucho menor de la que debería de tener. Y entonces, ya verán la absorción, se los va a presentar el doctor Roberto, disminuye y tenemos estas carencias. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué sucede con el magnesio? El magnesio sí es como este joven que está ahí, ¿no? O sea, multifuncional, ¿sí? Si fuera un ser humano estaríamos tronados, ¿no? Esa es una buena imagen para el estrés laboral, pero en este caso aplica mucho porque van a ver, fíjense, es cofactor de 300 sistemas enzimáticos necesarios necesarios en el cuerpo y utilizados regularmente, o sea, no es nada más una vez y ya, ¿verdad? Sino que todos los días, a toda hora, necesitamos esos efectos enzimáticos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a haber problemas como, regula la presión arterial, la síntesis de las proteínas, la contracción muscular y la glucosa en sangre. O sea, ya empiezan a haber algunas, de aquí podemos sacar varias enfermedades, ¿no? Nada más esta, la glucosa en sangre, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio estadístico. ¿Podrían levantar de aquí la mano quién tiene antecedentes diabéticos o es diabético? Sácale, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, se me hace que me fallaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? O sea, que le partimos el queso a las estadísticas, porque no somos más de 20 gentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos dijeron que no? Pásese, ¿sí? ¿Quiénes no tienen el problema de la diabetes en su casa? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿se fijan cómo ya empezamos a observar este tipo de problemas? La siguiente. Va a haber algunas cuestiones que se van a estar repitiendo en las diapositivas, pero nos vamos a dar cuenta de esto, ¿no? Esto, aunque suena aquí muy complicado, el asunto es el ATP. El ATP es el caballo de fuerza de nuestro motor del coche. O sea, nuestro coche quema gasolina, ¿sí? Y esa gasolina hace caballos de fuerza, que es lo que hace que se mueva nuestro vehículo, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace, para formarse el ATP se necesita el magnesio. Entonces, ¿qué pasará con una persona que no tiene magnesio? Pues para empezar ya no tendrá energía dentro de su célula. Si su célula no tiene energía, entonces no trabajará adecuadamente la célula. Y entonces el órgano será disfuncional. ¿De acuerdo? Esa es una, ¿no? Fíjense, me voy a brincar aquí en algunos aspectos y me voy a ir aquí, ¿sí? El calcio es agonista del calcio, o sea, mientras más calcio hay, menos magnesio hay. Ahorita vamos a ver más adelante cuál es el interés de esto, ¿no? Y tiene que ver, ¿sí?, con las fibras musculares, la lisa, la estrella y sobre todo esta, miren, la del corazón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Han visto aquellos jóvenes que de repente están jugando fútbol y azotan y se mueren? Es medio ilógico que un futbolista de alto rendimiento
fallezca se debe precisamente, puede ser, pero una de las grandes causas que están alrededor de esto, precisamente a la falta del magnesio. Porque si no hay magnesio, no haces energía. Si tú le exiges a tu corazón más fuerza, más trabajo y no tiene con qué, pues es como el coche que no tiene aceite, se desviela, ¿no? ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, aquí voy a hablar de la mitocondria. Les voy a decir por qué de la mitocondria. La mitocondria, tomando el ejemplo del coche, es el motor del coche. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si nuestro motor no funciona, por más llantas Michelin que tengamos, no sirve de nada. ¿De acuerdo? Entonces es sumamente importante contar con esto, porque es ahí, en realidad, donde el oxígeno llega, es ahí donde realmente respiramos. ¿Sí? Nosotros jalamos aire y los pulmones lo distribuyen en el cuerpo para que las venas y las arterias lo lleven a donde tienen que llegar, que es a esta parte que es como como les decía, el motor del coche, y que sin él entonces no podemos generar el ATP. Ahora voy al coche. Si el coche, por más buena gasolina que tenga, pero no está afinado, utilizará mucha energía, mucho combustible, generará muy poca energía y además va a contaminar mucho. Eso pasa también con la mitocondria. Muy bien, ahora fíjense aquí, ahí hay unas referencias que al final pueden estar si a alguno le interesa, ¿sí? Pero fíjense, es importante tanto para aumentar el número de mitocondrias en sus células, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque actualmente sabemos que la mitocondria no solamente se genera dentro de la célula, sino que va de células a otras células, puede migrar a otras células. Pero esto es muy interesante porque si nosotros necesitamos aumentar la energía en nuestro cuerpo, la podemos aumentar aumentando nuestras mitocondrias gracias al magnesio. ¿Sí? Esto para los deportistas de alto rendimiento es muy importante. Fíjense, la regulación de la glicemia o glucemia, ¿sí? Y la sensibilidad de la insulina, los cuales son importantes para prevenir la diabetes tipo 2. O sea, a la gran mayoría de los que estamos aquí es imperativo tener niveles adecuados de magnesio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más barato el magnesio en realidad que estarnos inyectando insulina, ¿no? O tomando algún otro medicamento para la diabetes. Entonces fíjense por qué es importante el magnesio como parte de esa mezcla para hacer el pastel, ¿de acuerdo? Para que realmente, además de que se ve como pastel ahí en el horno, de que huele como pastel, sepa como pastel, ¿verdad? La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, es necesaria en la relajación de los vasos sanguíneos. Les voy a decir por qué, y la estabilización de la presión sanguínea. Las arterias tienen músculos, ¿sí? Si estamos hablando, les voy a explicar cuál es el problema a nivel muscular de la ausencia del magnesio. Nosotros, para relajar nuestro músculo, necesitamos ATP. El ATP viene del magnesio, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros no tenemos suficiente o una buena cantidad de magnesio, no podemos hacer ATP. Si no tenemos ATP, nuestro músculo se va a quedar contracturado. Si la arteria que tiene músculos se queda apretada como una manguera, ¿qué va a aumentar? Pues la presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Le estamos dando a los pacientes antihipertensivos en lugar de darles magnesio. ¿Sí? Cuando el magnesio nos va a servir por lo menos para 300 funciones enzimáticas, ya vieron. ¿Sí? Y el medicamento para la presión te sirve para la presión. ¿Sí? Bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? Muy bien. La siguiente, por favor. Ahora, es muy importante esto, ¿no? En el sistema nervioso el magnesio es importante para la neurotransmisión y la coordinación neuromuscular. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense los niños, porque ahora los niños también están estresados. No sé si lo comenté, lo voy a comentar. Nosotros cuando estamos estresados, tiramos el magnesio. Ese es el problema. Ahora díganme quién no vive estresado actualmente. Desgraciadamente la gran mayoría. Y también los niños. ¿Sí? Yo hago hincapié en los niños porque pensamos que los niños son como
de hule, sí son como de hule, son de plástico, se caen y vuelven a levantarse. Si yo me hubiera quedado ahí 20 minutos, ¿no? Sin embargo, los niños también necesitan ya en la alimentación tener estos complementos. Entonces, por eso, aquí le puse letras muy chiquitas, es más bien para acordarme, ¿sí?, sobre la alimentación diaria de los niños. O sea, ¿cómo va a pensar un niño que no tiene suficiente magnesio? ¿Sí? ¿Cómo le va a aprender al maestro si no tiene una neurotransmisión adecuada? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense todo lo que empieza a implicar la deficiencia de magnesio. La siguiente, por favor. Ahora, fíjense, según las estadísticas en Estados Unidos, el 75% de la población ingiere entre el 70 al 90% del magnesio recomendado. ¿Sí? Ya Robert nos hablará aspectos de este punto, ¿no? Entonces, el 39% toma una cantidad menor. Entonces, ¿qué está pasando? Que además en los adultos mayores la cantidad se reduce a la mitad de la cantidad necesaria. Entonces, ¿cómo queremos, si se acuerdan que entra en la función muscular, cómo le queremos pedir a la persona de la tercera edad que levante el pie? Pues no tiene, porque además como está contracturado, el rango de movimiento es más corto. ¿Sí? En lugar de dar el brazo hasta allá, pues el brazo te da hasta acá. Entonces ahí hay otro aspecto muy importante, ¿no? Porque se caen los viejitos, por muchas cosas y por esta también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, evidentemente, en estas edades, pues los trastornos cardíacos serán evidentemente más frecuentes, ¿no? Y los eventos cerebrales también, los eventos vasculares cerebrales, ¿no? La siguiente. Muy bien. Entonces, aquí nada más recordar que en las situaciones de tensión emocional tiramos el magnesio, eso es básico. ¿Sí? Ya verán con el doctor Roberto cómo le vamos a hacer. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, otro aspecto muy importante es que, ¿se acuerdan que el magnesio compite con el calcio? ¿Sí? La otra vez tuvimos una plática que se llamó mitos y mitotes del colesterol, y este es uno de los asuntos que está relacionado a esto precisamente. O sea que a la hora que el magnesio desciende en cantidad en sangre, aumenta el calcio, y al aumentar el calcio se va a acomodar precisamente ¿en dónde? Pues ahí va, a las arterias, y entonces tiene un cofactor, la arteriosclerosis, en donde no tiene nada que ver, ¿sí?, el famoso colesterol que ya lo vimos en aquel momento, ¿no?, sino que tiene que ver prácticamente directamente con el calcio. Y el calcio pues no es nada más que se calcifica en las arterias, sino también se calcifican las arterias del corazón y otros órganos. La siguiente. Entonces, aquí les voy a dejar al especialista en nutrición, que es el doctor Roberto, y ahorita yo retomo el tema. Bueno, les voy a hablar sobre la cuestión de nutrición hablando sobre el magnesio. Realmente las fuentes de magnesio en las que más encontramos son los granos enteros, el brócoli, que son mayormente las verduras de color verde, que son brócoli, calabazas, verduras de hojas verdes, frijoles, nueces, semillas. En los chocolates también lo encontramos, y en menor cantidad en la leche y en el huevo. Esta es una tabla para que más o menos vean cuántos miligramos aproximadamente tienen ciertos tipos de alimentos de magnesio. Están de mayor a menor cantidad. El que mayor tiene son las espinacas, y tiene 157 miligramos. Esta es una tabla que se hizo aproximadamente hace 3 años. Realmente ahorita es muy complicado que lleguemos a estos niveles, porque hay un ciclo en el cual el magnesio lo obtienen de la tierra las verduras como tal. Entonces, como ya no existe ese ciclo, porque ya antes las siembras se hacían por temporadas, ya ahorita es muchas durante todo el año, entonces no permiten que vuelvan a tener ese ciclo donde vuelvan a tener el magnesio como tal, para que lo puedan asimilar las verduras y ciertos alimentos. Por eso es que realmente no es tan cierto esa parte. Y ahorita más adelante vamos a tomar las espinacas, que son la de mayor cantidad, para que vean que realmente ni consumiendo 4 tazas de espinacas, que es una ración algo considerable para una dieta normal,
porque hay diferentes tipos, cetogénicas, hay muchos tipos, pero las cetogénicas no consumimos casi verduras. Entonces, en esta es como explicarles más o menos que ni siquiera alcanzan los niveles que deberían para su cuerpo, para una función. Entonces, ahorita se los explico más adelante. La que sigue. Esta es otra más o menos de que donde lo tienen el yogur, frijol, semillas, el brócoli, no tiene tanto realmente. O sea, si se fijan, son cantidades muy pequeñas por una porción. Esto en nutrición ven que todo lo dividen en porciones, equivale a una porción aproximadamente. Entonces, son cantidades muy pequeñas, ¿sale? La que sigue. Bueno, realmente el requerimiento diario recomendable por la OMS en mujeres son 310 miligramos. Así se fijaron, dicen, pues con el puro brócoli ya llegué, ¿no? Las mujeres de 30 años dicen, ya con eso lo alcanzo. Y los hombres, pues 2 porciones y me paso, no pasa absolutamente nada. Pero el primer error, que más adelante se los voy a explicar con un dibujito para que lo vean, es ese. El segundo, la parte de acá abajo. A partir de los 30 años hay que estarle agregando 10 miligramos por cada año. Entonces, si tienen 40 un hombre, pues ya son 40 más otros 100, ya son 500 miligramos que necesita recomendados de diario. Entonces, cada vez le vamos a ir aumentando más y le vamos aumentando más, lo cual esto creo que nadie lo sabe. Entonces, es como una parte que nos ocultan demasiado, ¿sale? La que sigue. Bueno, realmente tener deficiencias de magnesio no es muy notorio porque tenemos una gran cantidad de almacenaje de magnesio. Tenemos, como imaginemos, un tinaco y un reservorio en los huesos y en los músculos. Entonces, para que nos lo acabemos no es tan sencillo, pero cuando empieza a decaer demasiado, empezamos a tener latidos cardíacos rápidos, que es la taquicardia, debilidad en el cuerpo, espasmos musculares, de los cuales acaba de hablar el doctor Miguel Ángel, que era de los deportistas, que simplemente hay un espasmo en el corazón y es la muerte súbita, que es muy famosa en un deportista de alto rendimiento, que supuestamente su corazón debería estar perfecto, pero tenemos deficiencia de minerales. La presión alta también es un espasmo muscular, se considera por las arterias, ¿sale? Desorientación, podemos tener náuseas, vómito, convulsiones, y a largo plazo pues hay un problema de osteoporosis, porque si se recuerdan les dije que hay un gran reservorio en los huesos. Entonces, si le estamos quitando el reservorio del magnesio, que es una de las minerales y de los elementos fundamentales para generar hueso, pues vamos a ocasionar osteoporosis, ¿sale? La que sigue, por favor. Bueno, los factores que propician a que tengamos una deficiencia de magnesio es el uso de diuréticos tiacídicos. ¿Por qué? Porque ese tipo de diuréticos lo que ayuda es a eliminar magnesio. Ayuda a bajar la presión, pero también nos tira magnesio. Y es de los, según las guías, es de los primeros que se tiene que dar. Antes de dar un antihipertensivo se da un diurético tiacídico y después ya se ve en agregar un antihipertensivo. Entonces, desde ahí los mismos cardiólogos ya están haciendo que tiremos más magnesio. O sea, desde ahí ya empezamos a tener un problema. Aparte que también esos tiran el bicarbonato y también tiran potasio. Son más elementos, pero eso sí, bajan la presión arterial por el simple hecho de orinar más. Por transpiración intensa, o sea, por la sudoración también perdemos ciertas cantidades de magnesio, el cual está asociado mucho al ejercicio intensivo por la cuestión de la sudoración y del estrés de las contracturas musculares para poder hacer la actividad. El alcoholismo también afecta en eso, la diabetes y el estrés, con el que también ya lo mencionó el doctor Miguel Ángel. El simple hecho de tener estrés hace que orinemos magnesio, ¿sale? La que sigue. Bueno, la absorción generalmente, esta es en la parte interesante, se absorbe del 40 al 60% de lo que ustedes ingieren de magnesio. Cuando hay una deficiencia muy abrupta, el cuerpo trata de compensarlo y puede llegar a subir hasta un 80% la absorción, pero nunca hay una absorción del 100%. Entonces, el magnesio que les enseñé de las espinacas y de toda la lista no se absorbe el 100%. Entonces, desde ahí ya tenemos una deficiencia. Entonces, son muchas. Ahorita se las voy a explicar en un dibujito, todas resumidas para que las vean. La cuestión de la vitamina D nos ayuda mucho para que absorba más el magnesio en el cuerpo por la ingesta de la vía oral, que después también vamos a hablar un día de pura vitamina D, que ese es un tema muy largo. Actúa en 11 sistemas del cuerpo nada más, la vitamina D, entonces está muy interesante. La que sigue. La absorción pues es realmente, para explicárselo más fácil,
no puede haber una sobredosificación o no te puedes intoxicar tan fácil vía oral con el magnesio, porque el magnesio tiene ciertos acarreadores o carriers en el intestino que son los que captan todo el magnesio y lo meten dentro de la célula o lo meten a sistema circulatorio. Entonces por eso realmente existen en el duodeno y no es posible la absorción, o sea, no puede absorberse de más. ¿Qué pasa? Da diarrea. Entonces si uno mete dosis más altas de lo que su cuerpo alcanza a captar, porque cada cuerpo es diferente, entonces cada cuerpo necesita ciertas cantidades de magnesio vía oral repartidas durante el día. O sea, nos recomiendan cuánto es lo normal, pero todavía sobre eso varía mucho dependiendo la dosis y dependiendo la actividad física que haga, el estrés a lo que está sometido, su tipo de trabajo, o sea, son muchos factores, ¿sale? La que sigue. Esta es la parte del dibujito. Agarramos la ingesta oral, 628 miligramos, que equivale a 4 porciones de espinacas, que son 4 tacitas, no es una gran cantidad y todo el mundo lo puede conseguir. Se llega al cuerpo, empieza el intestino, llega al duodeno y se absorbe solamente del 40 al 60%, vámonos a lo menos el 40%. Realmente de esos 628 va a absorber 221, ya desde ahí ya empezó la deficiencia drástica. De eso vamos a excretar, o sea, vamos a hacer por medio de la popó o de las heces 377 miligramos de magnesio vamos a estar tirando. Realmente después del intestino y del duodeno se va a ir al torrente circulatorio. De torrente circulatorio hay otra filtración natural que son los riñones. En los riñones se pierden 100 miligramos por default, 100 miligramos de magnesio al filtrarlo toda la sangre que tenemos en el cuerpo. Entonces hay una filtración de 251, que es lo que nos sobró de acá, se va a excretar por la orina 100 miligramos y nos van a quedar 151 miligramos en el cuerpo. De esos 151 son los que tenemos que obtener, que en mujeres decían que teníamos que obtener 300 y cacho y en hombres 400 si tienen menos de 30 años. Si ya tienen más de 30 ya le van aumentando 10 y 10 a cada uno. Entonces fíjense cómo realmente es muy complicado, porque la gente dice que con la pura buena alimentación alcanzas a suplementarte todo, y es una mentira total, no alcanzas. Porque si quieres llegar a suplementar esta parte, vas a descompensar otras cosas. Entonces no es muy sencillo, por eso siempre hay que suplementar con suplementos, pero adicionales. No quererlo hacer todo con la alimentación, porque no existe, no se puede. Es muy complicado. Después de esto, lo que nos sobra, es decir, si ustedes, un hombre de 400 necesita, le sobraron, lo que sobra se va a ir acá, a estas partes, si es que hay una deficiencia. Pero si ustedes aquí son 151, necesitaban 400, esos 400 ¿de dónde los van a sacar? Los tienen que secuestrar de estos tres. Los que más tienen es el músculo y el que más es el hueso. Pero si empezamos a robar del hueso, ¿qué pasa en las mujeres? A cierta cantidad empezamos a tener osteoporosis. También en los hombres hay osteoporosis, no tan frecuente porque nosotros no tenemos lo de la testosterona y eso nos ayuda mucho a almacenar, conservar el calcio en los huesos. Y ustedes como la llegan a perder, empieza a haber descenso de hormonas y empiezan a perder calcio calcio y otros minerales de sus huesos. La que sigue, ya vieron cómo realmente si hay una gran deficiencia, entonces no es tan fácil. Otra parte importante son los riñones. Se tiene que ver mucho la cuestión de las insuficiencias renales o cómo está la función renal en su cuerpo, porque los riñones funcionan como es un regulador como tal de la concentración de magnesio y de otros minerales, pero ahorita es puro magnesio. Realmente si tenemos exceso de magnesio, lo que va a pasar es que agarra el riñón y dice, a ver, tengo mucho magnesio en todo el cuerpo, ¿qué pasa? Pues empiezo a abrirle la llave y empiezo a orinar y no pasa absolutamente nada. Si empieza a detectar que no tenemos suficiente magnesio, empieza a disminuir la excreción renal del magnesio y lo logra conservar un poco, pero de todos modos tiene que tirar una cantidad. Entonces es muy importante los riñones en esa cuestión, porque si tiene una insuficiencia renal sí puede haber una toxicidad de magnesio, porque no alcanza a filtrar todo, o sea, no lo alcanza a absorber o lo tira de más. ¿Sí? O sea, son muchos detallitos que no se alcanzan como que a apreciar en esa parte. La que sigue y ya sigue el doctor Miguel. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La manera más fácil en realidad de saber cuánto magnesio necesitamos
pues es tener contabilizarlo a nivel de la sangre, ¿no? Ahora, aquí hay un aspecto muy importante. En los laboratorios hay valores de referencia. El valor de referencia no es igual a valor saludable o valor funcional. Eso lo tenemos que considerar siempre. Por eso abajo todos generalmente en los resultados del laboratorio dice esto lo tiene que consultar con su médico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues nosotros a nivel en un estado adulto tenemos que tener 2.60 miligramos por decilitro, ¿sí? En los niños 2.1. Ahora, esto es importante saberlo porque de repente, pues, ¿cuánto me voy a tomar? Normalmente aquí en la unidad siempre pedimos magnesio. Yo creo que los que son pacientes de nosotros ya saben que siempre les andamos pidiendo el magnesio, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La siguiente, por favor. Entonces, esto ya lo tenemos en cuenta, la importancia finalmente de estos dos almacenes a los que no tenemos que quitarles, sino darles. Porque si nosotros perdemos funcionalidad, entonces en realidad empezamos a tener graves problemas de salud. La siguiente, por favor. Muy bien. Al respecto de la toxicidad, ya lo comentó Roberto, no hay manera de suicidarse con magnesio. Que tenía la idea, mejor busque otro asunto, porque lo único que le va a dar es diarrea, ¿de acuerdo? Entonces no se preocupen, no hay ningún riesgo en vía oral, ya en vía sanguínea sí tiene otros aspectos que esto estará controlado por el médico que lo está administrando, pero vía oral no pasa nada, ¿de acuerdo? Muy bien, la siguiente. Ahora, ¿por qué? Pues, ¿por qué se hace la diarrea? Porque como decía una de las diapositivas anteriores, tienen unos transportadores de magnesio. Cuando se saturan, el magnesio se queda en el excremento y el excremento, el magnesio jala agua y entonces la heces fecal es más blanda. La siguiente. Muy bien, entonces ya tenemos muchas evidencias de las indicaciones del magnesio, ¿de acuerdo? O sea, ya espero que ustedes tengan claro que evidentemente, bueno, hay enfermedades como la preeclampsia o la eclampsia, que las mujeres tendrán más información al respecto, es cuando empieza a haber problemas de hipertensión durante el embarazo y después del embarazo, ¿sí? Y de hecho el tratamiento es magnesio, para que hay arritmias cardíacas, migrañas, síndrome metabólico, diabetes, hiperlipidemias, asma, síndrome premenstrual, además de dolor muscular, insomnio, estreñimiento. O sea, fíjense cómo son enfermedades que en realidad dan síntomas muy vagos y entonces caemos en esa burbuja de que somos sanos cuando en realidad podríamos realmente ser saludables, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Si ya, para tener esa cantidad, la siguiente, en realidad, ¿cómo lo debemos de tomar? Una de las preguntas que nos hacen es por qué hay cloruro de magnesio, bromuro de magnesio, óxido de magnesio. Hay muchas presentaciones del magnesio, ¿sí? Todas es como un vehículo, o sea, en realidad va el magnesio subido en un coche diferente, ¿sí? Hay algunas ventajas, sí, por ejemplo, el cloruro de magnesio tiene la ventaja que es más fácil de disolverse, ¿sí? Se diluye más fácilmente. El bromuro de magnesio sería ideal para una persona que tiene insomnio, porque el bromuro tiene un efecto que genera somnolencia, ¿sí? Más la relajación muscular que genera el magnesio, va a dormir como angelito, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las cuestiones de por qué la diferencia. También es importante saber que hay algunas interacciones medicamentosas y entonces ese vehículo a veces tiene interacciones medicamentosas con otros. En general, la anterior, por favor. ¿Qué pasa? Pues siempre hay que tomarse con suficiente agua y si son estreñidos, ¿sí? Pues hay que tomarlo en ayuno para que el magnesio no se absorba la cantidad, que siempre se va a quedar algo, y eso les ayuda a tener una mejor funcional, un intestino más funcional, ¿no? Y evidentemente si los laxa, tomárselo con los alimentos, porque entonces la absorción va a ser mayor, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Ahora, la otra pregunta es, ¿sube la presión? No. ¿Por qué? Porque en realidad no contiene sodio, ¿sí? Sobre todo es cloruro de magnesio, no cloruro de sodio, ¿de acuerdo?
Entonces, eso es muy importante. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál tomar? Bueno, una, pues la que les estén prescribiendo, ¿no? Porque no es lo mismo tomar nada más magnesio, puede ser que el médico nada más ponga magnesio y bueno, pues hay que te den en la farmacia, pero tiene sus implicaciones. ¿Cuál es el problema? Que muchas de los magnesios pueden venir solos, ¿sí? Que eso es lo mejor si queremos subir nada más el magnesio. Hay otras presentaciones que vienen acompañadas de otras sustancias o de otros minerales como pueden ser zinc, selenio. Aquí en unidad manejamos básicamente dos presentaciones. Uno que es óxido de magnesio de 500 miligramos, que es tableta para las personas que necesitamos subirle el magnesio a su nivel, nada más el magnesio y no otros minerales. La otra presentación que tenemos es el INER 7, que sí tiene características interesantes y que viene con otros minerales. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí está la diapositiva, la siguiente. Entonces, les voy a presentar un poco el INER. El INER 7 realmente son 2 mililitros, viene en agua, porque lo sacan de la profundidad del mar. Es un producto franco-japonés, muy interesante, porque estos cuates en realidad lo prepararon para hidratar y evitar la osteoporosis de los astronautas. Entonces tiene una biodisponibilidad. La biodisponibilidad nosotros la determinamos como la capacidad de distribuirse rápidamente en el cuerpo, ¿sí? De estar, digamos, ya para que el cuerpo lo utilice. Entonces esta es una de las grandes ventajas del INER 7. Me paso a la siguiente, ¿sí? Y entonces la otra es que nos va a mantener un pH neutro. Por ahí en los asuntos del cáncer hay mucha gente que anda sobre las dietas alcalinas. Bueno, hay que saber que en realidad las dietas alcalinas no pasan de alcalinas del estómago, porque el sistema tiene todo programado para que funcionemos con un pH. Si nuestro pH se sale hacia la alcalinidad o hacia la acidez, el cuerpo va a hacer lo necesario para volverlo a centrar. Entonces, pues sí puede estar la dieta bien alcalina, pero del duodeno no pasará, como dice, ¿verdad? Digo, desgraciadamente o gracias a Dios, yo no sé, yo creo que es gracias a Dios porque el sistema está así, pero desgraciadamente para esta idea de que las dietas alcalinas funcionan, desgraciadamente no, ¿verdad? Muy bien, entonces la siguiente, por favor. Esto es lo que contiene digamos, la ventaja del INER 7 es que tiene mucho más, tienes otros componentes como el zinc, por ejemplo, que nos regula, el zinc tiene una interacción muy interesante a nivel mitocondrial, o sea, es parte de esa mezcla para el pastel, ¿no? Así viene el manganeso, vienen otros, el selenio es muy interesante para las personas que tienen hipotiroidismo, porque también interfieren a nivel de la tiroides. Entonces, este es de los otros minerales que contiene el INER 7. Me paso la siguiente, ¿sí? Y bueno, evidentemente, pues es una concentración tal, fíjense, de 100 litros de agua de mar, obtienen 1 litro de INER 7. O sea, realmente tiene una concentración muy interesante, incluso el sabor. Ahorita lo vamos a probar. Vamos a hacer una combinación del Velash, que es son polifenoles del olivo y el romero, con el INER 7 para que lo prueben, porque el INER 7 es realmente muy salado, pues está lleno de minerales, ¿no? Y una vez cuando lo fuimos a la presentación en México, un compañero traía una afta y como todo gente de saber a ver qué pasaba, pues se le ocurrió empezarse a poner en el afta y realmente se revirtió rápidamente, ¿no? Porque le cambió el pH y esto hizo que el aspecto viral que podría aparecer por ahí ya se limitó. La siguiente, por favor. Entonces, tiene otros aspectos el INER 7, dado que como es líquido, se puede aplicar en muchas cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Hay gente que lo pone como para los pies, ¿verdad? Para descansar. Hay cierta capacidad de intercambio iónico en la piel. La siguiente. Hay gente que, por ejemplo, lo pone para hacer el pH más, modificar el pH de la pasta, ¿sí? O bien lo ponen hasta en las cremas. Eso yo no lo uso así, pero
es una utilidad que tiene, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo el INER, dado digamos, ese sabor tan salado, pues se recomienda que se tome acompañado ya sea de agua, pero yo sí les digo a los pacientes que tomárselo con agua es como que sentir que te revolcó la ola de Cuyutlán y haberte tragado el mar, ¿no? Entonces, lo preferimos mezclarlo generalmente con INER o con algo de sabor que, normalmente la preferencia más que un jugo de naranja, porque tendrá demasiada glucosa, es un jugo de limón, o con unas gotas de limón, y entonces habrá como una, ¿cómo le dicen? Michelada, ¿no? No, michelada es con cerveza, ¿verdad? Una rusa. Sí, saben. No, una rusa. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, pues esto es lo que tenemos con magnesio. Espero que la plática haya sido darles luz sobre qué está pasando, porque realmente sí tenemos que entender que necesitamos adquirir, o sea, sí necesitamos suplementarlos. Ya la alimentación no tiene lo que tenía antes, ¿sí? Estamos ante un ambiente altamente estresante, y ya lo traemos en la bolsa, o sea, el celular, si uno está en el baño le suena, o sea, es el colmo, ¿sí? Y además, con esta onda cultural de que tenemos que responder a fuerzas, ¿sí? Ahí me pasa de repente, voy a confesar algo que me dicen, doctor, es que me dejó en visto mi mensaje. Sí, pero era domingo, ¿no? O sea, si te urge, pues mejor me marcas, ¿no? Pero bueno, entonces esto es muy importante que lo sepamos. Allá atrás hay algunos, si a alguien le interesa comprar algo del velazo, el magnesio, allá atrás Mónica tiene todos los datos. Y los quiero invitar a la siguiente plática que vamos a tener, que va a ser sobre la dieta cetogénica. Más o menos, dígame. Doctor, quería preguntar, ¿hay alguna manera de medir el magnesio en el cuerpo? O sea, como un examen. Sí, perdón, sí. Como les decía, si usted puede ir a cualquier laboratorio y pedir magnesio en sangre. ¿Ah, sí? Sí, así es. Entonces le va, expone. ¿Y cuáles son los niveles normales? Lo que usted debería tener es 2.6 decilitros por mililitro. Okay. Miligramos por decilitro, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, se puede hacer, o sea, en realidad es un examen muy barato. Sí hay que exponer la vena a la señorita, generalmente es una enfermera, con eso pueden saber cuánto necesitan. Normalmente lo que nosotros hemos observado es que sí necesitamos, por lo menos del óxido de magnesio que nosotros manejamos, son alrededor de 1500 miligramos al día, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, lo repartimos en el día y entonces los transportadores, estos de los que hablábamos, no los vamos a saturar. Si se toman los 1500 miligramos al día, probablemente corran como la persona de la diapositiva, ¿no? Pero si se lo toman separado, es muy probable que no tengan ningún problema. Hay gente que lo puede empezar, si hay cambios en la consistencia del excremento, puede empezar con una, ¿sí? Yo se la recomendaría en la noche porque sí es un relajante muscular. Sí, De hecho era lo que le iba a comentar, yo vine a la plática porque empecé a tomar el magnesio hace ya como un año. Okay. Y yo y mi esposo teníamos un insomnio. Ajá. Y no podíamos dormir y con eso logramos dormir bien. Muy bien, pues ahí está un buen ejemplo de los beneficios. O sea, en realidad es un poco como cuando nos asoleamos, ¿no? Cuando tú te asoleas vas a tener, bueno, siempre y cuando el sol te dé en la piel, pues vas a generar vitamina D, ¿no? O sea, si tomas magnesio, necesariamente te va a ayudar. Ahora, sí hay que tomarlo por periodos prolongados, ¿verdad? No es como el efecto que tenemos acostumbrado de la aspirina si me duele la cabeza, ¿no? Te lo tomas y técnicamente a la media hora no tendrás dolor de cabeza. Este tipo de deficiencias va un poco más allá en tiempo, ¿sí? Y sobre todo la otra pregunta que vendría ahí es ¿cuándo lo va a dejar de tomar? Y en realidad nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos. O sea, si queremos volver al pastel que solamente se ve como pastel y huele como pastel, pero no es pastel, pues tendríamos que dejar de tomar muchas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctor, el magnesio también ayuda a un paciente prediabético para controlar su azúcar. Bueno, la palabra prediabética ha matado más gente que la silla. Y es que la silla ha matado a muchos porque no se mueven y entonces caemos en un desuso terrible. Pero la palabra prediabética no se debería de usar,
Porque el prediabético se mete de todos modos al azúcar, porque el diabético es él sí él no puede comer nada, yo sí. Y en realidad él es tan diabético como el de allá. Punto 1, si quiero que le quede claro. Ahora, ¿por qué funciona? ¿Por qué el magnesio es importante? Una, porque a la hora que usted optimiza la función mitocondrial en el uso de los carbohidratos, ¿sí?, le va a servir. Una de las cuestiones que venía en las diapositivas es que disminuye la resistencia a la insulina. O sea, la célula, normalmente en diabetes tipo 2 hay una resistencia. La insulina llega con el costal de azúcar y le toca a la célula. ¡Ya te traje el azúcar! ¿Sí? Y la célula le pregunta, ¿tú quién eres? Soy la insulina. Por esa falta de algunos micronutrientes, la célula dice, no, pues a ti no te conozco. Entonces la insulina vuelve a dejar el azúcar en la sangre y se muere además, ¿verdad? Digo, eso es información, esa insulina ya no jaló. Entonces la célula le habla al páncreas, oye páncreas, ¿no me mandaste la insulina? Pues ¿cómo que no, güey? De aquí sí salió. A ver, ahorita que vaya le abres. Entonces hasta la segunda insulina abre. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó en ese lapso? La glicemia o el azúcar se mantuvo en sangre, hubo un aumento de la glicemia, así se llama a nivel sanguíneo, y esa generó inflamación. Y esa inflamación generó enfermedad. Entonces, no hay prediabéticos. Esta persona diabética a la que usted se refiere necesita tomar magnesio. ¿Sí? Pero una persona que toma puro magnesio puede dejar de tomar el medicamento de la presión y para que toma para la diabetes. No sé, lo tiene que ver con su médico. Nosotros sí hemos tenido gente a la que se le regula, por ejemplo, para las personas diabéticas utilizamos también la vitamina D, utilizamos otras cosas de ese menjurje que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero sí hemos llegado a tener personas que dejan de usar el antihipertensivo. O sea, el antihipertensivo es lo más fácil, pero imagínense, usted empieza a tener alta presión y va con el médico y el médico le da un diurético que tira magnesio, esperando que usted le baje la presión, pues no le va a bajar de una manera significativa. Entonces el siguiente paso del cardiólogo es darle el antihipertensivo. Yo creo que el primer paso sería ver los niveles de vitamina D para empezar, y otros, entre ellos el magnesio, ¿sí? Si usted ve esos niveles de esas dos sustancias, entonces podrá sí llegar a que una persona deje de tomar los medicamentos. Pero eso tiene que estar bien controlado por un médico. O sea, yo decirle que sí, más bien que lleve su control médico, y entonces el médico decidirá cuándo sí quitar un medicamento. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues los esperamos de veras el 7 de mayo. Sí les voy a pedir que sigan comunicándose al teléfono que va a estar en el mensaje, para que nos den sus datos y recibirlos aquí con mucho gusto. Allá atrás está el Velash con el INER, que el INER es el interesante, el Velash es sumamente interesante, ya hablaremos con él en otra ocasión, pero para que vean el sabor que tiene saladito. Muchas gracias y muchas gracias por haber venido. Gracias, doctor. Gracias.